Vamos a hablar de la epidemiología, vamos a ver un poquito lo que son los factores de riesgo, la clínica, cómo se diagnostican los cánceres de ovario, cómo se diseminan, los tipos histológicos, los estadios, el pronóstico, el tratamiento y 2 palabras sobre lo que significan los tumores de bajo potencial de malignidad. En cuanto a la epidemiología, el cáncer de ovario supone por del 4 al 5% de los tumores de la mujer, es el 6º tumor más frecuente, es la primera causa por cáncer ginecológico y la mayoría oscilan entre los 45 y los 75 años, con una edad media de diagnóstico de los 63 años. A nivel mundial podemos decir que se diagnostican al año unos 205.000 casos, que en Estados Unidos hay 22.000 y pico casos nuevos al año, en España 3.300 y calculamos que en Zaragoza, mejor dicho en la provincia, puede haber alrededor de unos 80 o 90 casos al año. Como factores de riesgo, todos estos son factores que están basados en las estadísticas, pues indudablemente aumentan el riesgo la raza blanca, la infertilidad, el tener la regla en una edad muy temprana, la menopausia tardía, es decir, dejar de reglar bastante tarde, y la historia familiar, porque un 5 a un 10% de los cánceres de ovario son hereditarios, y eso es lo que da lugar al síndrome de Lynch, que es la asociación de cáncer de ovario con cáncer de colon, y el síndrome de cáncer de mama ovario hereditario. Sin embargo, parece que disminuye el riesgo. La paridad, cuando una mujer tiene más hijos, pues como el ovario, por acción hormonal y porque en ese momento está parado, pues parece que influye de manera favorable para que esa mujer no desarrolle un cáncer de ovario. Lo mismo que los anticonceptivos orales, la lactancia, la edad joven al tener el primer hijo y la histerectomía y la ligadura tubárica. No cabe la menor duda de que tenemos unos factores hereditarios en el cáncer de mama y normalmente se produce por mutaciones en los genes supresores de tumores, en el BRCA1 y el BRCA2. Esto quiere decir, y aquí no vamos a entrar en detalles, pero que sepan, esto es para poner de manifiesto que efectivamente existe una connotación genética para heredar un cáncer de ovario, como también ocurre en el cáncer de colon y en el cáncer de mama, que va a dar lugar a que en un momento determinado podamos emplear estrategias específicas para la prevención primaria y secundaria para las que sean portadoras de esta mutación. Y ahora viene aquí pues la parte, vamos a decir, un poquito más importante de todo esto, pues supone lo que es la clínica. La clínica, desgraciadamente, en el cáncer de ovario es una clínica tremendamente anodina. Y esto que les pongo yo aquí es que históricamente siempre el cáncer de ovario se le ha conocido como el silent killer, es decir, el asesino silencioso, porque no da prácticamente síntomas y los síntomas que da son muy inespecíficos y es una enfermedad que puede provocar, que puede progresar sin prácticamente dar la cara. Hay una serie de molestias, puede haber molestias abdominales inespecíficas, frecuencia miccional, alguna vez estreñimiento, distensión o hinchazón del abdomen, náuseas, anorexia, saciedad precoz. Pero todo esto hay que tomarlo en el contexto de lo que es, porque claro, no vamos a crear con todos estos síntomas una alarma importante de que cualquier persona que no haga bien la digestión piensa que pueda tener un cáncer de ovario, ni muchísimo menos. O una persona que no tenga apetito pueda tener un cáncer de ovario, ni muchísimo menos. Pero sí es verdad, y esta mañana lo hemos puesto de manifiesto, de que nosotros, los cánceres de ovario que han acudido a los servicios de ginecología, han pasado en muchas ocasiones derivadas de un servicio de aparato digestivo. Son personas que han estado ingresadas en un servicio de aparato digestivo por una sintomatología muy llamativa y que al hacer un estudio se ha visto que lo que había allí era una tumoración. Muchísimos cánceres de ovario de los que nosotros hemos operado procedían de un servicio de aparato digestivo. La historia natural del cáncer de ovario es muy mal conocida. No están bien definidas ni las lesiones no están bien definidas las lesiones precursoras y sabemos poco de lo que significa, cómo va a progresar todo esto. Se sabe muy poco de los mecanismos y del tiempo de progresión
Y se ha postulado distintas vías de extensión después de la invasión del estroma ovárico, es decir, después de invadir el ovario. ¿Cómo progresa todo esto? Pues normalmente progresa por extensión directa a órganos vecinos, por exfoliación de células en el fluido peritoneal, es decir, dentro de la cavidad abdominal, dando lugar a metástasis en la superficie peritoneal. Puede haber también una diseminación por vía linfática a través de los vasos linfáticos, y muy poco probable o muy poco frecuente es la metástasis hematógena, es decir, la metástasis a través de los vasos sanguíneos. Con todo esto, ¿qué podemos hacer nosotros o qué artilugios tenemos para poder diagnosticar un cáncer de ovario? Pues en primer lugar tenemos lo que es la exploración física. La exploración física se compone de la palpación del abdomen junto con un tacto vaginal, en la cual vamos a ver una serie de cosas. ¿Qué datos de malignidad serán los que nosotros podemos recoger en un tacto vaginal? Pues en primer lugar podemos ver que haya una masa anexial, es decir, una masa en el ovario dura, fija, irregular, no uniforme. Un síntoma en la exploración también de malignidad suele ser la bilateralidad. La ocupación del fondo de saco de Douglas. El fondo de saco de Douglas es el espacio que está entre el recto y el útero, y en la exploración ginecológica se toca muy bien ese fondo de saco de Douglas, que clásicamente los libros lo definen como si nosotros tocáramos los nudillos de la mano, es decir, una serie de nódulos de la invasión por el tumor de este fondo de saco de Douglas, de este espacio entre el útero y el recto. También, naturalmente, podemos ver que haya signos de afectación o deficiencia de los órganos vecinos, y a veces la hepatomegalia, que es el aumento de tamaño del hígado, ascitis, que es el líquido libre dentro de la cavidad abdominal, o la afectación del epiplon, que es esa telilla que recubre la cavidad abdominal, que eso se afecta con mucha frecuencia en el cáncer de ovario. La ecografía es muy importante. Hemos hablado primero de la exploración física, pero la exploración física sin la ecografía pues anda un poquito coja. Entonces, en esta ecografía se puede hacer de dos formas, como ustedes saben. Clásicamente siempre se ha hecho la ecografía abdominal, que la ecografía abdominal pues en los tumores de ovario tiene importancia pues para ver cuando el tumor es muy grande, y tiene importancia para ver otros órganos como puede ser el hígado o como pueden ser otras estructuras. Pero indudablemente a nivel ginecológico nosotros preferimos la ecografía transvaginal. La ecografía transvaginal supone poner la sonda del ecógrafo en contacto con el útero y en contacto con los ovarios, y por lo tanto el índice de definición que vamos a encontrar va a ser muy importante. Es una prueba, la ecografía transvaginal, en la cual tiene una sensibilidad superior al 95%, con una especificidad del 85% en la detección del cáncer de ovario. Allí nosotros lo que vamos a ver una serie de signos ecográficos que nos van a poner de manifiesto la posibilidad de que allí haya una tumoración maligna. ¿Cuáles son estas? Pues en primer lugar, que haya unas lesiones heterogéneas, que haya unas zonas sólidas alternando con unas zonas quísticas, que haya vegetaciones o crecimientos dentro de los quistes, que haya una serie de septos o que estos tabiques sean superiores a 3 milímetros, que haya bilateralidad, y también podremos saber que haya ascitis, es decir, líquido libre. Normalmente en la ecografía, cuando hablamos de patrones de malignidad, y se lo digo a ustedes porque tampoco con esto queremos crear una angustia, porque en la ecografía que en este momento se hace de rutina en los reconocimientos ginecológicos, en un porcentaje altísimo, sobre todo en las mujeres en edad fértil, aparecen pequeños quistes de ovario. Pequeños quistes de ovario que son funcionales y que son los quistes que el ovario hace a lo largo del ciclo para producir la ovulación y producir el funcionamiento hormonal. Estos quistes normalmente, son benignos, y de una manera globalmente considerado el problema, podríamos decir que la palabra quiste, es decir, una cápsula con líquido dentro, es sinónimo con sus connotaciones que pueda llevar de benignidad,
y que cuando hay una masa sólida ya hay que investigar más, porque en presencia de una masa sólida sí que puede haber signos de malignidad. Y esto es para toda la economía del organismo. Las masas quísticas normalmente suelen ser benignas y las masas sólidas ya son a analizar lo que allí hay. Esta ecografía en muchas ocasiones se puede completar con el estudio Doppler para mejorar el diagnóstico ecográfico, que permite detectar el aumento de la vascularización, y que en muchas ocasiones el Doppler, como digo, es un complemento importante de la ecografía. Los marcadores tumorales, sabemos que existe un análisis de sangre, que son los marcadores tumorales, que nos ponen de manifiesto la posibilidad de que el tumor que hay allí sea maligno. El marcador tumoral más específico y más importante en el cáncer de ovario es el CA125. Y tiene una utilidad en el cáncer de ovario, no solamente en el diagnóstico, sino que sobre todo sirve también para poder valorar la respuesta a la quimioterapia y para hacer un diagnóstico más o menos precoz de la recidiva de estos tumores. Como valores de referencia tenemos hasta 65 unidades en la mujer premenopáusica y hasta 35 unidades en la mujer posmenopáusica. El 80% de los cánceres de ovario tienen este marcador, pero este marcador elevado se reduce a tasas mucho más bajas cuando el cáncer o el tumor de ovario se encuentra en estadios iniciales, concretamente en el estadio 1. Este marcador, el CA125, tiene una especificidad limitada, sobre todo en la premenopausia, porque está elevado de manera segura en el 1% de mujeres sanas. Y además se eleva en gran cantidad de condiciones benignas y malignas. Por ejemplo, el CA125 está elevado en el embarazo, está elevado en la endometriosis, que saben que son esos quistes llamados de chocolate o de alquitrán o de muchas formas, que son como sangre coagulada dentro del ovario, la endometriosis, que es muy frecuente, y la endometriosis, para diagnosticarla o para valorar que aquello pueda ser un proceso endometriósico, también echamos mano de que el CA125 puede estar elevado, porque efectivamente en la endometriosis está aumentado. Está aumentado en la enfermedad inflamatoria pélvica, en los miomas uterinos, que son esas tumoraciones benignas del útero, tremendamente frecuentes también, y en algún proceso inflamatorio como es el apendicitis. Y está aumentado en todo este grupo de cánceres, el cáncer de endometrio, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, de páncreas y de colon. Hay otros marcadores tumorales que también nos pueden orientar en el diagnóstico. Ahí tenemos el CEA y el CA19-9, que nos pueden orientar hacia que ese tumor sea de una estirpe mucinosa, o incluso sugerir que esa tumoración sea extragenital, concretamente de aparato digestivo. Y en muchas ocasiones, sobre todo cuando la mujer es joven, conviene añadir al CA125, al CEA y al 19-9 la alfa-fetoproteína y la gonadotropina coriónica, porque esos tumores germinales normalmente, como marcan, es con marcadores concretos. Otra de las cosas que ustedes saben también que podemos emplear para el diagnóstico es el TAC abdominopélvico. El TAC abdominopélvico tiene la ventaja de que permite investigar la diseminación de la enfermedad fuera de la pelvis. Es capaz de descubrir implantes peritoneales, la afectación del epiplon, que era esa telilla que decíamos anteriormente, que recubría la cavidad abdominal y que puede estar afectada. También, naturalmente, es capaz de ver la afectación hepática y la afectación ganglionar de los ganglios linfáticos. Y es muy útil para hacer una evaluación sobre la posible resequabilidad del tumor o la no resequabilidad. Esto lo vamos a pasar muy rápidamente, pero sepan que en el cáncer de ovario, como en todos los tumores malignos, existen una serie de estadios. Entonces van del estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. El mejor sería el estadio 1 y el peor sería el estadio 4. El estadio 1 es un tumor que está limitado a los ovarios. El estadio 2 es un tumor que puede afectar a uno a los dos ovarios y que se ha extendido, pero se ha extendido solamente en la pelvis, no ha pasado de allí.
El estadio 3 ya es un tumor que puede afectar a uno o a los dos ovarios, pero presenta ya implantes peritoneales y puede haber una diseminación a los ganglios linfáticos. Y es decir, que hay una presencia de células tumorales malignas en estos ganglios linfáticos. Y ya por fin tenemos el estadio 4, en el cual hay una existencia de metástasis en órganos a distancia y en caso de existir derrame pleural, este debe ser citológicamente positivo, es decir, tenemos de tener una punción en la cual saquemos el exudado que haya en el derrame pleural y que ahí haya células tumorales malignas en el líquido extraído. Esto simplemente es para que vean cómo son los tipos histológicos. No tiene más valor que el señalar que el 90% de los tumores epiteliales que los tumores del ovario, los cánceres de ovario son tumores epiteliales, pero que indudablemente hay una serie de tumores germinales y de otras estirpe, sobre todo en personas jóvenes, que también hay que tenerlos en consideración. Y el pronóstico, pues aquí estamos en una historia un poco compleja. Yo quiero ser lo más optimista porque pienso que hemos avanzado de manera muy significativa en lo que es el tratamiento del cáncer de ovario. Yo he vivido la época mala y la época buena, y podemos decir que ahora es la época buena, pero he vivido la época de la pre-quimioterapia y ahí las cosas no eran tan satisfactorias como son actualmente. Pero a pesar de todo eso, hay que pensar que eso que estábamos hablando antes del silent killer existe, de tal forma que el 75 al 85% de los cánceres de ovario se diagnostican en estadios avanzados. Y esto naturalmente influye de una manera tremendamente desfavorable sobre la supervivencia. Y la supervivencia en los últimos 5 años, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, pues tampoco ha mejorado muchísimo. Porque en el año 75 teníamos una supervivencia del 35% y ahora en el 2012, globalmente considerado, estamos en una supervivencia del 46%. Vean ustedes que si fuéramos capaces de poder diagnosticar el cáncer de ovario en el estadio 1, estaríamos en esta cifra de supervivencia del 90%. Pero como del 75 al 85% se diagnostican en estadios avanzados, pues podemos estar en cifras de supervivencia más bajas, que es lo que nos va a dar globalmente considerado y estadísticamente considerado este 46%. Y llegamos aquí a lo que significa el tratamiento del cáncer de ovario. Lógicamente yo me voy a ocupar del tratamiento que manejo o que manejamos, que es el tratamiento quirúrgico, porque posteriormente la doctora Herrero, que es una experta en lo que es el tratamiento quimioterápico, dará su opinión y dará sus pautas sobre esto. Pero como cosa para recordar y para tenerlo como 2 palabras, es decir, que la combinación de la cirugía más la quimioterapia, concretamente esta quimioterapia, lo que es la asociación del taxol y del platino, supone el tratamiento importante que ha mejorado la supervivencia del cáncer de ovario. ¿Y cómo se hace este tratamiento quirúrgico del cáncer de ovario? Pues mire, en el cáncer de ovario lo primero que se puede hacer es una citorreducción primaria. ¿Qué quiere decir una citorreducción primaria? Pues que operamos a una persona y que al operar a esta persona nosotros tratamos de quitar el máximo de tumor, el hacer el máximo esfuerzo quirúrgico. Y esto a lo mejor lo vamos a repetir más veces. El éxito de la cirugía en el cáncer de ovario es hacer el máximo esfuerzo. No vale con quitar trocitos, sino que hay que hacer un esfuerzo para poder quitar el máximo. Porque si nosotros hacemos una cirugía completa, es decir, que hemos quitado todo el tumor, los resultados serán muy buenos. Si nosotros hacemos una cirugía óptima, que quiere decir que no nos hemos dejado ninguna cosa que supere el centímetro dentro de la cavidad abdominal, también el tratamiento y el pronóstico va a ser bueno. Pero si ya tenemos una cirugía subóptima, pues hay naturalmente la supervivencia y el pronóstico puede estar un poquito más ensombrecido. Hay otro tipo de cirugía, que es la cirugía de intervalo, en la cual hemos hecho primero una quimioterapia y después de la quimioterapia que ha reducido tumor, pues ya hacemos
una cirugía posterior, cirugía de intervalo tras quimioterapia neoadyuvante. En este momento esto se pone de manifiesto en muchas ocasiones y hay una tendencia a que pueda ser una norma a seguir. Hay otra serie de cirugías secundarias en la cual aquí citamos el second look. El second look es el hacer una segunda mirada. Esto durante algún tiempo lo hemos hecho, pero en la actualidad prácticamente nadie lo hace. Significaba que nosotros operábamos, hacíamos una cirugía completa u óptima, después de eso se hacía una quimioterapia y posteriormente se volvía a operar otra vez para ver cómo estaba la cavidad abdominal. Eso era lo que era el second look o la segunda mirada. Pero esto prácticamente, como les digo, en la actualidad ya no se realiza el second look. Hay otra citorreducción secundaria, que la citorreducción secundaria sería operar tras la persistencia de enfermedad, tiene una utilidad pequeña, tras la recidiva de enfermedad, y ya puede haber otra cirugía terciaria, pero ya conforme van aumentando cirugías, quiere decir que las cosas a veces pues, no funcionan lo suficientemente bien. ¿Y cómo se debe de hacer una cirugía para que sea correcta en el cáncer de ovario? Pues en primer lugar, tiene que haber el abordaje quirúrgico tiene que ser amplio, tiene que haber una laparotomía media, es decir, incisión en el abdomen infra y supraumbilical. Los oncólogos médicos, que de momento no operan, pero que a lo mejor con el tiempo también operarán, pues enseguida saben si un cáncer de ovario está bien operado o está mal operado. Es cuestión de ver la cicatriz. Con una cicatriz de esas estéticamente tan bonitas llamadas Riefenstahl, ahí no se puede operar de manera correcta un cáncer de ovario. Con una incisión pequeñita no se puede operar bien un cáncer de ovario, porque para hacer todo lo que vamos a ver que hay que hacer, esa no es la vía correcta, o mejor dicho, no es la incisión correcta para operar un cáncer de ovario. Porque después que nosotros hayamos hecho esta laparotomía, tenemos que hacer una inspección y palpación de la cavidad abdominal. Tenemos que hacer unos lavados de la cavidad abdominal con suero para poder analizar, para ver si allí hay células malignas. Hay que hacer una omentectomía, es decir, quitar el epiplon. Eso que hemos venido hablando, que era una de las cosas que se afectaba más o menos precozmente en el cáncer de ovario. También está contemplado el realizar una apendicectomía, sobre todo cuando los tumores son mucinosos. Y luego hay que hacer una histerectomía total, es decir, quitar el útero, una anesectomía bilateral, biopsias múltiples de todos los sitios en los cuales se vea que puede haber implantes o que puede haber tumor, y luego hacer una linfadenectomía pélvica, y aquí estos dos puntitos es que nos hemos comido la palabra paraórtica. Quiere decir que los ganglios linfáticos que tenemos que quitar son ganglios pélvicos y ganglios de encima de la aorta, para su estudio anatomopatológico posterior. Con toda esta vía de abordaje, que hemos dicho una cicatriz amplia, también se está contemplando en la actualidad, ya saben ustedes, que ahora en este momento la cirugía laparoscópica está cada día más en auge, esa cirugía mínimamente invasiva, sobre todo para ver cómo está la cavidad abdominal, sobre todo en estadios iniciales. En pacientes con deseo genésico, es decir, los tumores de ovario no se dan solamente en mujeres de 60 años, se dan en mujeres de 35 años, y son mujeres que a lo mejor no han tenido hijos, y mujeres con deseo de descendencia, y que nosotros tenemos un cáncer de ovario, que lo hemos operado, y que automáticamente, mujer con una tumoración ovárica, la operamos, ese tumor de ovario lo mandamos a analizar, o presuntamente de ovario lo mandamos a analizar con una biopsia intraoperatoria, que esto es muy importante. El patólogo nos dice que aquel tumor es maligno, y automáticamente, si el otro ovario está correctamente bien, podemos estar en condiciones de dejar el útero y dejar el otro ovario para preservar la fertilidad. Pero claro, haciendo una serie de biopsias
o una linfadenectomía infracólica para poder ver cómo está todo eso, porque podemos tener que ese ovario esté bien, esté afectado, pero también tenemos que saber si hay afectación por fuera del ovario. Y cuando estamos delante del estadio 1A, que es un tumor circunscrito a un ovario y que además es un tumor bien diferenciado, es decir, que dentro de lo malo no está mal, podemos estar en condiciones de dejar el otro ovario. En muchas ocasiones dice, oiga, ¿y si el otro ovario resulta que está afectado? Bueno, pues durante mucho tiempo se han realizado biopsias intraoperatorias también del ovario contralateral, pero esto en este momento ya no se hace, y no se hace por dos motivos. Primer motivo, porque cuando el ovario lo vemos macroscópicamente bien, es decir, ese ovario que nosotros estamos viendo lo vemos sano, va a estar sano en un 98% de los casos. Y en segundo lugar, si lo que queremos es preservar la fertilidad, si empezamos, vamos a decir así, con palabra vulgar, a toquitear ese ovario, a coger un trocito para mandarlo a analizar, todo eso puede crear un proceso inflamatorio en ese ovario y en esa trompa que posteriormente perjudique la posibilidad de un embarazo o la posibilidad de que esa mujer se quede embarazada. Por lo tanto, en este momento, la biopsia del ovario contralateral no se hace. Ya me queda muy poquito, pero ahora viene aquí ya pues como una especie de resumen de todo esto, y en el cual podemos decir que la cirugía de citorreducción primaria sigue siendo el gold estándar en el tratamiento del cáncer de ovario. Es, vamos a decir, lo importante a hacer en el tratamiento quirúrgico, esta citorreducción primaria. Que este esfuerzo quirúrgico debe de ser máximo. No podemos decir esto no se puede resecar, no, se tiene que hacer el esfuerzo para poder resecar. Casi todas las cosas son resecables. Es cuestión de tiempo y paciencia. Y un poquito de habilidad, pero sobre todo tiempo y paciencia. Porque el volumen del tumor residual es el factor más importante de cara a la supervivencia. Lo estábamos diciendo anteriormente. No es lo mismo que una cirugía sea óptima a que una cirugía sea subóptima. En estadios avanzados, la opción de la cirugía de intervalo tras la quimioterapia neoadyuvante ha demostrado ser igual de eficaz que la cirugía de citorreducción primaria. Era lo que hemos comentado antes de manera de pasada. Tenemos esa invasión de la cavidad abdominal, ese estadio 3 o estadio 4, en los cuales, pues indudablemente, el abordaje quirúrgico puede ser problemático de entrada. Sin embargo, tratamos con esa quimioterapia neoadyuvante, podemos hacer una reducción de esas masas que luego facilite la cirugía y estemos en condiciones, después de esa quimioterapia neoadyuvante, de realizar una cirugía óptima. Y la quimioterapia neoadyuvante, eso está claro, no debe de sustituir la inexperiencia del equipo quirúrgico. Es decir, como esto yo no lo puedo operar, pues que le den quimioterapia y aquí se quedan las cosas. Sino que la quimioterapia neoadyuvante va a estar seguida de una cirugía posteriormente. La siguiente cosa, que hemos también nombrado anteriormente, es el importante papel y creciente papel que va teniendo la cirugía laparoscópica en el tratamiento del cáncer de ovario, sobre todo, ya lo hemos comentado también anteriormente, en el tratamiento de los estadios precoces, en la estadificación para ver qué estadio en qué estadio está ese cáncer, la valoración del grado de resecabilidad y la toma de biopsias en estadios avanzados. Y claro, esto ya le he puesto aquí dos interrogantes, porque indudablemente aquí la cirugía laparoscópica yo desde luego no lo veré que tenga mucho papel en lo que sea el tratamiento quirúrgico en estadios avanzados. Pero sí, nosotros tenemos un tumor que tiene pocas posibilidades de ser resecado de entrada, podemos hacer la laparoscopia, estamos viendo cómo está afectado todo el abdomen, aprovechamos para tomar biopsias y eso lo podemos hacer por vía laparoscópica, que es una cirugía, como hemos dicho también, mínimamente invasiva. Posteriormente hacemos quimioterapia y posteriormente podemos hacer ya un abordaje quirúrgico por vía abdominal.
También hay que pensar que en un futuro la cirugía robótica puede tener su papel. Ahora hay muchos cánceres, nosotros tenemos el cáncer del cuello de útero, que ahora en muchos sitios pues, se opera con cirugía robótica. Y esto de aquí pues, es muy importante. Es necesaria la especialización en el tratamiento quirúrgico del cáncer de ovario, para lo cual tiene que haber una serie de equipos multidisciplinares, porque no cabe la menor duda de que los resultados en la supervivencia del cáncer de ovario son resultados equipodependientes. Yo sé hacer fertilización. Y si a mí mañana me dicen que tengo que hacer una fertilización in vitro, pues se lo mandaré a una persona que sepa de eso, que lo haga. Yo manejaba un servicio donde teníamos 50 ginecólogos. No todos podían estar en condiciones de operar un cáncer de ovario, pero sin embargo había otras cosas que las hacían fenomenal. Entonces todo esto tiene que estar en manos expertas, no en el más listo, que no es el que mejor opera no es el más listo, es el que tiene más experiencia, el que se ha tomado más horas de dedicación a eso, y ahí estamos, porque luego los resultados van a estar en relación con todo eso. Yo he tenido la suerte de estar en un sitio donde tenía pues unos oncólogos médicos fenomenales, con el doctor Antón a la cabeza y con la doctora Herrero, que ha sido con nosotros pues nuestra sombra en lo que es el tratamiento quimioterápico de todos los cánceres. Hemos tenido la suerte de tener unos patólogos que son los que analizan, que nos han dado unos resultados concretos, que han sido capaces de en tiempos límites darnos unos resultados tremendamente fiables en lo que significa una biopsia intraoperatoria, porque una biopsia intraoperatoria quiere decir que el patólogo en un tiempo no superior a 15 minutos tiene que darte el diagnóstico, y esto a veces supone que de ese diagnóstico se van a derivar una serie de cosas, y cuando ese patólogo es bueno se nota. Y cuando estamos metidos en un equipo, pues se nota, y se nota sobre todo en los resultados que tengamos sobre la supervivencia. Es decir, que todos debemos de hacer sobre la administración pues nuestra presión para que los tumores se operen en sitios concretos. Porque a veces es más rentable operar un tumor en el hospital X, que están muy dedicados al cáncer, porque allí tienen los medios y tienen la gente preparada, que no a lo mejor operarlo en otro sitio, que no tienen por qué tener esa preparación. Porque para operar cáncer de ovario hay que operar muchos. Porque si yo opero un cáncer de ovario, o hubiera operado un cáncer de ovario al año, pues de cáncer a cáncer igual me olvidaba yo de lo que tenía que hacer. Y para estar en condiciones, pues hay que hacer mucho. Y hay que estar metidos dentro de un equipo. Esto hay que tomarlo como es, porque ya digo que hay gente muy válida para muchas cosas y que eso es así, pero que indudablemente los resultados en esto se ve cuando el tratamiento está hecho por un equipo de expertos. Y ya simplemente dos palabras para que sepan ustedes que hay unos tumores de ovario de bajo potencial de malignidad, lo que se llaman borderline, que están en el límite o en la frontera, y que se trata tumores con actividad proliferativa de células epiteliales y atipias celulares que no presentan una invasión destructiva del estroma, que la historia natural, los factores pronósticos, la respuesta a la quimioterapia son totalmente distintos a lo que es un cáncer invasor del ovario y que tienen un protocolo muy diferenciado en lo que significa la estratificación y el tratamiento. Y que naturalmente estos tumores malignos suelen aparecer en mujeres en edad reproductiva. Existe pues las mismas posibilidades, incluso aumentadas, de preservar y conservar la fertilidad, y el hecho de no extirpar el ovario contralateral no empeora para nada el pronóstico, y que hay un protocolo de estadificación mínima con la exploración de la cavidad abdominal, los lavados, las biopsias, la aumentectomía, la apendicectomía cuando se presuma que pueda ser un tumor borderline mucinoso, que no es necesaria la linfadenectomía, y que estos tumores tienen una supervivencia global del 90%, de ahí que sean tumores borderline y que no tengan ese componente de malignidad de lo que significaba el cáncer de ovario. Y esto es todo. Yo les he dicho las cosas tal como son. Yo les quiero lanzar pues
una luz importante, porque creo que estamos en el camino de hacer bien las cosas y que hemos mejorado y que a veces con esos datos y esas cosas fríos que nosotros nombramos, pues parecen un poco desalentadores, pero yo soy optimista de que vamos bien, que podremos progresar, que los fármacos que manejamos en este momento cada día son mejores, son más activos, porque al final, como dicen los del equipo de Zaragoza, esto lo vamos a ganar, o sí se puede, efectivamente, y sí se puede. Y muchas gracias.